Bienvenidos a Maranatha Podcast. Gracias por estar aquí. Este espacio es donde compartimos la verdad sobre el Evangelio, mensajes que nos alientan y nos ayudan a crecer en la fe. Soy Deborah Lescano y hoy tengo el honor de recibir a nuestra pastora Lourdes Hernández aquí con nosotros. Este mes nos hemos estado enfocando en nuestro lema del año 2026, edificando sobre la roca, el cual se basa en Mateo 7:25, que también nos recuerda y nos dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este pasaje nos recuerda la importancia de edificar nuestra vida, nuestra fe y nuestro caminar diario sobre Cristo, quien es la roca firme que nos sostiene aún en medio de las pruebas. Pastora, queríamos preguntarle a usted directamente, ya que usted fue la que fue inspirada por el Señor a escoger este lema para este año, ¿cómo Dios la inspiró? ¿Cómo Dios la llevó a este lema este año? Dios le bendiga, primero que nada, y gracias también por este tiempo, por este espacio, por su esfuerzo. Esperamos que todos aquellos que puedan ser parte de estos programas puedan ser edificados. Ese es nuestro propósito principal, de edificar de alguna manera a los oyentes. Y respecto a la pregunta que la hermana Débora me hace, cómo fui inspirada a yo le digo frase lema, ¿no? Una frase que lo hemos hecho lema para este año 2026, que ya pues estamos iniciando con muchas bendiciones y con fortaleza de parte de Dios a nuestra vida. Una de las inquietudes personales, pues como líder espiritual de esta hermosa congregación, por la cual le doy gracias al Señor que me tiene al frente y de pie, pues fue ver la necesidad de que como creyentes vivamos este último tiempo bien firmes, permanezcamos bien enfocados en nuestro Salvador, que es Jesucristo, pensando en tanta distracción que en este tiempo vemos, en tanta apostasía, mundanalidad y maldad de todo tipo y por todas partes, viendo también cómo muchas llamadas iglesias hoy están basadas sobre teorías, sobre sueños de personas sin ninguna base, y definitivamente en otras ocasiones, en otros tiempos donde se predicaba un mensaje cristocéntrico, donde la mayoría del cristianismo, su meta era la firmeza, la estabilidad, la consagración, la responsabilidad cristiana, el asistir a los templos, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, las familias congregándose en los templos. Y viendo cómo todo eso se está perdiendo, lamentablemente, cómo hoy muchas mencionadas iglesias, vemos, no con el fin de criticar, porque no somos quienes, mucho menos de juzgar, pero que se ve, se puede decir de una manera muy clara, muy evidente, que son iglesias que solamente llevan nombre, porque ya un culto puro al Señor no se ve que ofrecen a Dios. Ya hay mucho espectáculo, como conocemos, shows, y hay muchas cosas muy raras que no son bíblicas. Entonces yo meditando de qué manera puedo yo, como líder, dije ahorita, espiritual de esta congregación, traer a la iglesia a la reflexión, a la madurez, a la estabilidad en el Señor, pensando en que Dios me dé una palabra, meditando. Esto lleva meditación y oración también, porque no es pues por poner solo una frase o por poner un lema, es que Dios nos ayude a vivirlo y a ponerlo por obra. Y lo que yo más anhelo en cuanto a la responsabilidad que tengo en esta congregación local, que sea una congregación que permanezca firme en las tormentas que representan las situaciones adversas de la vida. Todo cristiano las pasa y las vivirá en su momento, pero hay creyentes que no esperan que las tormentas vengan y no están preparados, y hay que hacerles conciencia que las tormentas van a venir
y que lo único que nos va a ayudar a permanecer va a ser que nuestra fe esté anclada sobre la roca que es Cristo. Y estando sobre esa roca, la tormenta puede ser fuerte, tempestades, pruebas, crisis, situaciones, todo tipo de situaciones adversas, pero en Cristo uno puede salir adelante. Amén. Usted mencionó algo, dice que hay veces que los cristianos hoy en día ya no esperan las tormentas, no esperan las tempestades en la vida del cristiano. Yo entiendo, o sea, a través de mi caminar, de mi propia persona, yo he atravesado, así como estoy seguro que muchos de mis hermanos en la iglesia han atravesado sus propias pruebas, ha dado tiempo. ¿Por qué usted cree que ya no es algo que se espera? O sea, ¿por qué cree que la mayoría de los cristianos hoy en día ya no piensan que las tormentas es algo del caminar en Cristo? En parte, no digo que es solo esto, una razón, pero en parte es por el falso evangelio, que hoy el evangelio es solo, en la mayoría, promesa, bendiciones, pactos, pacta, es también decreta, y es ese evangelio que no es el evangelio puro, que se predica, que no hace conciencia a la gente que la vida en el Señor, la vida del cristiano no es solo bendición. Bendición algunos entienden por prosperidad económica, por salud, que no te pase nada. La bendición ya la tenemos desde que aceptamos a Cristo, somos más que bendecidos. Pero me refiero a esa bendición o el concepto de bendición que se tiene de que es solo recibir lo bueno y que nada malo por servir a Cristo se supone que te pase. No, la Biblia, el Señor no dijo que no nos va a pasar nada. Es más, dice, el que quiera seguir en pos de mí, dice, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el que quiere, esto es voluntario, pero también cuando habla de cruz, habla de sacrificio, o sea, de no algo fácil. Y el cristianismo, aunque no es imposible ser cristiano, pero sí tiene sus pros y sus contras. Tenemos muchas bendiciones de parte del Señor, pero también somos atacados por el enemigo y muchas veces despreciados por el mundo, y esto constituye una vida cristiana no fácil. Y el cristianismo de hoy no se le presentan esas verdades de la palabra. Muy cierto. Si puedo preguntar también personalmente, ¿cómo Dios le habla a usted personalmente a través de este lema? Bueno, orando al Señor, buscando la lectura de la palabra, pensé en lo que dije hace un ratito, en cómo transmitir a la iglesia la importancia de la solidez, de la firmeza. Entonces busqué en la Biblia, leyendo, pues me encontré con este pasaje de la Escritura, donde sentí que Dios ministraba para traerlo a la iglesia como un buen pasaje bíblico para trabajar este año y enfocarnos en lo más principal, que es servir a Cristo con esfuerzo, con temor, pero también pese a las adversidades. Amén. ¿Cómo podemos nosotros analizar y asegurarnos que estemos firmes y que no vaya a venir un viento que nos tumbe? Fíjate, hermana Débora, que a veces uno mismo no sabe qué tan firme es su base hasta que viene la tormenta. A veces pensamos que nuestra casa está sólida, que está todo bien, que vamos a resistir, pero cuando viene la tormenta, que es tipo de la prueba, de las acusaciones, de las situaciones, todo lo negativo, ¿verdad?, que le pueda venir a uno, cuando vienen esas tormentas, esos ríos, dice tempestades, es donde te das cuenta qué tan firme está tu casa. La casa habla de la vida espiritual, qué tan firme estás, porque a veces nosotros decimos que tenemos fe. ¿Se acuerdan del pasaje del apóstol Pedro? Cuando Jesús va a ser llevado a la cruz, dice, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Él creía que él tenía la capacidad, la madurez, el amor suficiente y que todo lo iban a dejar, pero él no. Y el Señor, sabiendo que no es a veces como nosotros creemos, a veces el creyente cree estar bien firme, bien sólido, bien maduro, bien espiritual, pero es que no ha pasado por tormentas. Pero a la vez que le pase la tormenta, si lo vemos que resiste,
ahí entonces es donde está mostrando su solidez, su madurez, su firmeza. Pero si la prueba lo turba, lo confunde y empieza a cuestionar, a dudar, empieza no solamente a cuestionar y a dudar, sino a desalentarse, ya no querer servir más al Señor, ahí es donde podemos entonces discernir, y por las acciones de la persona, palabras y acciones, puedes entonces con claridad darte cuenta que su vida espiritual no era tan sólida como quizá él decía o como nosotros pensábamos, que no era tan sólida porque no soportó la prueba. Y vino la primera tormenta, y aquí en esa primera tormenta, no ni siquiera grandes tempestades, ya no está, se fue y se va decepcionado. Dios no me ayudó, Dios no me respondió, Dios no me sanó, porque no se fundó bien. Y para estar bien fundamentado hay que aplicar la fe, creer que Dios es capaz de ayudarnos si nosotros basamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A veces uno comete el error de poner su fe, su confianza en el líder, en el pastor, en la denominación, y cuando ves que estos o estas fallan, pues uno se desalienta. Pero el error es de uno, porque no ha aprendido o no le ha creído al Señor que no debemos de poner la mirada en nadie. Es más, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero uno siempre está mirando al hombre y creyendo que el hombre nos puede ayudar. Y de hecho uno como cristiano a veces pasa una necesidad y dice, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el líder? Antes de ir a Dios estamos siempre buscando la ayuda humana. Y cuando uno se va enfocando por esa línea y se va yendo por ese camino, pues te vas a dar cuenta que no estás edificando bien, porque la confianza, la dependencia, la fe, pues todo debe ser en Dios para poder recibir la ayuda de Él. Me venía a la mente cuando vienen tormentas literales y cómo el gobierno, ¿verdad? Las autoridades se preocupan por los habitantes y mandan los avisos de evacuación, las ayudas para que salgan. Y la gente dice, no pasa nada, no creo, aquí me quedo. ¿Y cuántas desgracias pasan? Sí. Familias, niños mueren y dicen, ¿qué pasó aquí? Es que no creyeron, no creyeron. Y si creyeron, no hicieron nada, no le dieron más importancia a otras. No, yo no voy a dejar mis propiedades. No tuvieron en cuenta el riesgo en el cual estaban de perderse. Pensaron que podrían salir, que podrían vencer, que podrían superar. Pero si el Señor nos advierte sobre cosas, hay que prestar atención a la palabra del Señor, porque lo que tú acabas de decir, Dios es Dios y Él no se va a equivocar. Y si nos dice que fundemos bien, que tengamos buen fundamento, que le creamos, lo que tú mencionas también ahora, si vienen situaciones, la persona se hace el ciego o cae en un estado de pereza, de descuido tal, que aunque sabe que está en riesgo, que su casa se va a caer, dice, ay, mañana la arreglo, ay, después, cuando tenga dinero, hablando de la casa literal. Así es, así mismo es en la vida espiritual, por eso el Señor lo reflejó a través de esa parábola de las casas. Así mismo en la vida espiritual, a la gente se le hacen fácil las cosas. La gente no toma con seriedad lo espiritual. La gente tiende a hacer lo que cree está bien, no lo que dice Dios. Y las consecuencias las vamos a tener, pero cuando vienen las consecuencias, a veces ahí estamos todavía, no admitimos nuestros errores, estamos culpando a otros. Ay, es que si me hubiera dicho, ay, es que el pastor, ay, es que Dios me mandó este castigo. No, ni Dios lo está castigando, ni es la culpa de nadie, es que nosotros nos cerramos, como dice la palabra, en nuestra propia opinión, no tomamos consejo, creemos que no va a pasar nada, que la palabra no es veraz, no es verdadera. Yo resuelvo. Y cuando vemos las consecuencias, entonces es que lloramos, sufrimos, y Dios lo que quiere evitarnos es eso. Dios quiere evitarnos el sufrimiento, las tragedias. Solamente se va a lograr cuando nos aferramos a Él. Cuando nos agarramos bien de Él, se puede superar todo. Pero si uno cree que solo puede, que la oración no es tan importante, que ir al templo no es tan importante, que mi comunión con Dios no es tan importante, ya verá que sí lo es, porque le va a llegar el momento difícil de la prueba, de la lucha, quizás hasta la tentación, las batallas, las situaciones negativas,
y entonces va a darse cuenta que sí le va a hacer falta la oración, sí le va a hacer falta hasta a sus hermanos, en ese momento que se vea así como desorientado, como solo, como ¿dónde está Dios? No, Dios te estuvo advirtiendo, Dios te estuvo llamando, pero no hiciste caso. Y Dios nos llama a reflexión al mundo entero, a la iglesia de Cristo, que como decía la hermana Débora, que me inspiró, que me motivó, fue más la necesidad de ver una iglesia que tambalea ante estos tiempos difíciles. Una iglesia general en el mundo entero, un cristianismo no sólido, un cristianismo que solamente está por las bendiciones, que solamente está porque le vaya bien, que solamente está en Cristo porque Dios le ayude, porque Dios le sane, porque Dios le dé un trabajo, porque Dios lo bendiga, que solamente quiere Dios todo lo bueno, pero no está dispuesto a padecer por Cristo. Entonces, un cristianismo así no es del que Dios se agrada, porque a Dios le debemos de amar y servir, no por lo que nos da, sino por la necesidad que tenemos de Él. Y esta conversación que nos ha llevado nos ha hecho reflexionar que si estamos sobre la arena, va a haber evidencia. Si estamos sobre la roca, hay evidencia. Sea una o sea la otra, hay uno que confiar en Dios y seguir buscando de Dios. Y antes de despedirnos, queríamos animar a cualquier oyente a seguir adelante, que no importan las pruebas que enfrentes hoy. Recuerda que cuando edificas tu vida sobre la roca, que es Cristo, nada podrá derribarte. Dios sigue obrando aun cuando no lo ves. Permanece firme en la fe y confía en sus promesas. Amén. Y que de alguna manera, ¿verdad?, la palabra pueda edificar su vida y ellos puedan en Dios encontrar la fortaleza si les hace falta. Gracias, hermanos. Adelante, y también pues motivamos a aquellos que nos siguen, que vamos a estar aquí mientras Dios nos ayude, llevándoles palabra.